Amén. Muy bien, espero que ya estemos ahí. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Seguimos estudiando el libro de Romanos. Vamos avanzando poco a poco. Siempre tenemos nuestro texto clave en el capítulo 11, versículo 36. Vamos a leerlo para empezar. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Y estamos viendo el desarrollo que nos lleva a considerar esta verdad eterna, de que todo es de Él y por Él y para Él, y que la gloria es solamente para Él por los siglos de los siglos. Así es, así fue y así debe ser. Así que Dios nos ayude a ir avanzando en el estudio del libro. Gracias a Dios hemos terminado con el capítulo 1, empezamos con el capítulo 2, pero usted recuerde que los capítulos y los versículos fueron agregados por los hombres, y esto no es un corte, no es que empiece otra cosa, es una continuación. Los capítulos y los versículos nos ayudan a encontrar lo que buscamos, ¿verdad? A veces nos cortan un poquito el argumento y pensamos que empieza otra cosa. No, esto es una continuación. Esto es una continuación de lo que estábamos viendo. El argumento sigue en crecimiento, lo va a llevar hasta el éxtasis. Recuerde que él está hablando del poder de Dios para la salvación en el Evangelio, ¿verdad? Entonces, en los primeros 11 capítulos estamos viendo esa exposición teológica que nos habla de las misericordias de Dios, y en esta sección, desde el 1.17 hasta el 3.20, estamos viendo acerca de la depravación del hombre y distintos aspectos, como habíamos visto en aquel bosquejo inicial, en la introducción. Entonces vamos avanzando de a poco. No sé si vamos a llegar a cubrir los 11 versículos hoy, pero vamos a avanzar lo más que podamos. Dios nos muestra en este pasaje que la depravación del hombre tiene su raíz, ¿no? O sea, ¿dónde nace esto? Bueno, eso es lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, porque la raíz de la depravación del hombre está en la negación de Dios. Es cuando el hombre dice el necio en su corazón: no hay Dios, ¿verdad? El impío se aparta desde la matriz. Entonces ve la prueba en la creación, ve la evidencia, pero decide negar a Dios. Entonces, ahí está la raíz, en ese rechazo de Dios como creador. Rechaza que Dios sea el creador, que sea el que me da la vida. Rechaza que tenga un propósito por el cual me ha creado y un propósito por el cual tengo la vida. Rechaza que tenga una tarea dada por su creador para cumplir en esta vida, en este tiempo que Dios determinó para la habitación de cada uno. Bueno, hay un rechazo en el corazón. Rechaza el no ver a Dios en la creación. Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad, a partir de todo lo creado, y el hombre ha decidido no tener en cuenta a Dios. Dice el versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Recuerda la palabra doquimazo? Vieron las pruebas, es una examinación, vieron las pruebas de la creación, del poder de Dios, de su deidad, y al ver las pruebas y ver la creación, decidieron rechazarlo voluntariamente y decir: no hay Dios, yo soy mi propio Dios, voy a seguir por mi propio camino. Bueno, esa es la raíz de la depravación del hombre. Esa es la raíz por la cual el hombre va de pecado en pecado y nos vamos corrompiendo cada día más separados de Dios. Entonces, andamos en tinieblas y las tinieblas van en aumento cada día en la medida que nosotros nos adentramos más en las tinieblas de nuestro propio corazón. Esa negación lleva al hombre mismo a vivir guiado por la inmundicia, como dice el versículo 24 del capítulo 1, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Recuerde, cuando dice que los entregó, no es que los agarró y se los llevó a alguien, sino que al nosotros rechazar a Dios, Él nos dejó ir por donde nosotros queríamos. O sea, nunca intervino en nuestra voluntad de tal forma que podamos acusarlo a Él de lo que nosotros hacemos, ni de que hacemos algo bueno, ni de que hacemos algo malo, ¿verdad? Entonces, nosotros rechazamos a Dios y Él nos dejó andar en ese camino. Nos entregó ¿a qué cosa? A la inmundicia de nuestro corazón, a lo que nuestra inmundicia quería hacer, a la concupiscencia de los corazones. Y así,
esa negación de Dios nos lleva a andar de esa manera. Nos lleva a cambiar la verdad establecida por Dios, o sea, el orden natural de la creación, lo que Dios determinó. ¿Se acuerdan cuando vimos los días de la creación? Cuando vimos cómo Dios estableció las cosas y el orden que Él fijó. Bueno, hay cosas que el hombre no puede cambiar, ¿verdad? El hombre no puede cambiar la ley de gravedad, el hombre no puede cambiar los días que tarda la Tierra en dar la vuelta, el hombre no puede cambiar que el sol salga y se ponga, por donde sale y por donde se pone. El hombre no puede cambiar esas cosas. Pero lo que busca cambiar es la interacción que tiene el hombre mismo con la creación de Dios. La creación está establecida como Dios la estableció. Pero en medio de esa creación, el hombre se rebeló contra Dios y trata de cambiar esa verdad que Dios estableció por su propia mentira. O sea, lo lleva a cambiar la verdad establecida, ese orden natural de la creación, por la mentira de que el hombre puede vivir como si Dios no existiera, como si no tuviera que darle cuenta a nadie, como si no hubiera alguien que le da la vida, alguien que se la quita y alguien que juzga todas las acciones. Entonces, la mente reprobada, recuerden que la mente reprobada es la mente sin Cristo, la mente que está entenebrecida, la mente que está cauterizada por el pecado, está envanecida en su propio pecado. Bueno, esa mente reprobada lo lleva a hacer cosas que no convienen. Recuerden, esa palabra convienen, habla de cosas que no son adecuadas, que no corresponden al propósito de la creación. ¿Para qué creó Dios todas las cosas? Para la plena manifestación de su gloria. ¿Para qué nos puso a nosotros? Para que seamos un reflejo de su carácter, para darse a conocer. Él creó todas las cosas para dar a conocer toda su persona, todo su carácter, toda su obra, para proclamar su gloria a toda la creación. Entonces, cada cosa, cada parte de la creación, cada persona en la creación, tiene un propósito. Y la mente reprobada rechaza ese propósito y lo lleva a hacer cosas que no son acordes al propósito para el cual fueron creados. Cosas que no convienen a esa manifestación de la gloria de Dios. Y entonces nos muestra que todos los hombres son culpables de todo. Voy a repetir esto. Dios nos muestra y nos deja bien en claro que todos los hombres somos culpables de todo. No de una cosa, no de dos, no de las que nosotros hicimos y las que el otro hizo no, sino de todo. Usted recuerda esta lista en el final del capítulo 1, que dice así, el final del 28 dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados hasta la coronilla de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Cada vez que niega la verdad de Dios, inventa un mal nuevo en su mentira, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esa es la condición de los hombres. Entonces uno dice, bueno, pero yo me identifico con 3 o 4 cosas de ahí. No, yo me identifico solamente con una, con haber desobedecido a los padres. Después, yo fui bueno toda la vida. Yo no hice nada más, solamente desobedecí a mis padres. Bueno, vamos a pensar, vamos a suponer que esa mentira es verdad, porque no deja de ser una mentira. La verdad es lo que Dios dice. Y cuando nosotros tratamos de decir que no somos lo que Dios dice, justamente estamos haciendo lo que dice el pasaje. Tratamos de cambiar la verdad de Dios por nuestra mentira, por el engaño de nuestro corazón, por el engaño de nuestro propio pecado. Y dice en el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, o sea que hay intelecto, hay entendimiento, hay comprensión de que Dios es el juez, de que Dios va a juzgar todas las cosas, de que Dios está ahí, hay comprensión, solamente que el hombre rehúsa voluntariamente creer en Dios y aceptar que Dios es el creador y el juez de todas las cosas. Entonces, entienden el juicio de Dios, ¿qué cosa? Que los que practican tales cosas, los que viven continuamente de esa manera. No estamos hablando de alguien que peca eventualmente, sino que practica el pecado. Como dice Primera de Juan, capítulo 3, lo voy a leer, dice así,
el que practica el pecado, él no puede hacer, es practicar el pecado. Lo que no puede hacer es deleitarse en el pecado. Lo que el Hijo de Dios no puede hacer es encontrar placer en el pecado. Es como dice Proverbios 5, dice, parece que es algo dulce, pero cuando entra en su boca se hace ajenjo y hiel y se vuelve amargo y doloroso. Ese es el pecado en la vida de un hijo de Dios. El Hijo de Dios no soporta el pecado, no puede convivir con el pecado. En cambio, el que no conoce a Dios practica el pecado. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros, se opone a nuestra carne para que no hagamos lo que queramos y de esa manera, entonces nosotros no practicamos el pecado, porque hay una naturaleza divina en nosotros, hay una oposición divina a que no sigamos viviendo como vivíamos antes. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, hay un cambio en la vida. Y sigue diciendo, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces se está manifestando que es un hijo del diablo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer? Lo interesante es que los religiosos, dice el texto, que habían creído en él. Pero él les dijo, si ustedes no permanecen en mis palabras, no pueden ser mis discípulos. Entonces, tienen que dejar el pecado y tienen que hacer la voluntad de Dios. Siempre recuerde que la única forma en que nosotros cambiamos no es abstenernos de pecar, sino cambiar ese pecado por el carácter de Cristo. Dejar el pecado haciendo lo bueno. No solamente dejarlo. No es, el cristiano no tiene una vida de abstención. El cristiano tiene una nueva vida. Deja el pecado porque ya no disfruta del pecado, sino que disfruta de Dios. Entonces no busca la satisfacción del pecado porque está satisfecho en Dios. Entonces hay una acción que hace mortificar el pecado en el cual vivíamos antes. Deja la mentira porque ahora dice la verdad. Deja el enojo porque ahora es bueno, es benigno, es misericordioso. Deja la gritería y la maledicencia para tratar con benignidad, misericordia y compasión a los demás. Deja el rencor, la amargura, para ser perdonador y misericordioso como Cristo lo fue con él. No está para entristecer al Espíritu Santo, sino para gozarse con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Deja el egoísmo y la ociosidad para trabajar con sus manos para tener que compartir. Entonces, al trabajar y tener que compartir y la generosidad, está matando a ese pecado de egoísmo y de autosuficiencia, de ociosidad. Habla la verdad, está matando la mentira. ¿Ves? Siempre hay una acción que mortifica el pecado. El pecado no muere por sí solo. Al pecado hay que aplastarlo con el carácter de Cristo. El pecado tiene que morir bajo una nueva vida forjada en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, en imitarlo a Él. Entonces ahí es donde se hace la diferencia, ahí es donde se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer eso por naturaleza. La única razón por la que podemos cambiar eso es por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, volviendo a Romanos 1, el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, viven de esa manera y no pueden dejar de hacer, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen ¿con quién? Con los que la practican. Entonces, fíjese que hay una práctica continua del pecado. El pecado es el estilo de vida. Ese es el estilo de vida, ¿no? Es la manera de vivir. Pecado sobre pecado sobre pecado. Un pecado lleva a otro pecado y a otro pecado. Esa es la manera de vivir. Entonces dice que entienden que hay un juicio de Dios, pero aún así siguen adelante con su vida de pecado. Practican tales cosas y se complacen con los que las practican. Bueno, Jesús apareció, es el poder del Evangelio para terminar con el pecado, para deshacer esas obras del diablo, para que dejemos de creernos que somos iguales a Dios y sepamos que somos criaturas de Dios, que somos hijos de Dios y que estamos aquí con un propósito, darle la gloria. Para eso apareció el Hijo de Dios,
para darnos luz y que no sigamos en tinieblas, para darnos su amor y que podamos amar a Dios y en esa libertad que tenemos del pecado, servir a Dios con gozo y con alegría, por la fuerza, por la gracia y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, guiados por la verdad. Entonces, ese es el contraste. Pero lo que Dios está diciendo es, esta es la forma en la que viven aquellos que fueron entregados a la inmundicia y a la concupiscencia de su corazón, que fueron entregados a pasiones vergonzosas, que fueron entregados a una mente sin Cristo, una mente reprobada, para que hagan lo que ellos quieren, que son cosas que no convienen y son acordes al propósito de la creación. Entonces, esto muestra que todos los hombres sin Cristo somos culpables de todo pecado. ¿Por qué digo esto? Lo mencioné en el mensaje anterior, lo vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Voy a leer acá desde el versículo 8. Yo sé que es un libro que ya estudiamos y espero que lo tengamos fresco, pero miren qué interesante lo que dice. Está hablando de la acepción de personas. La acepción de personas, como un pecado. Entonces dice en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, recuerde que era la ley del Evangelio, lo que la palabra nos enseña, el amor que Dios derrama en nosotros para amar a Dios y al prójimo, dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. O sea, si vos estás amando a tu prójimo como a ti mismo, excelente, está bien lo que haces. Pero, si hacéis acepción de persona, lo que estás haciendo es cometer pecado. Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces dice que la acepción de persona es un pecado. Que nosotros hagamos diferencias con las personas es un pecado. Y que nosotros hagamos diferencia entre nosotros y la otra persona es un pecado. Es acepción de persona. Y eso no debe pasar. Y enseguida dice, ¿por qué? Explica. Porque cualquiera que guardare toda la ley. ¿Usted se acuerda de el que nosotros conocemos como el joven rico? Y viene y le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, bueno, tenés la ley, entonces guardala. Y él dice, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Otra vez, tratando de cambiar la verdad por la mentira, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, entonces te queda una cosa, andá, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguime. Y dice que él se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces los discípulos, asombrados por eso, preguntan, ¿quién pues podrá ser salvo? Si esto es así, entonces ¿quién va a ser salvo? Estamos todos condenados. Amén. Este es el punto. Estamos todos condenados. Y no es posible para nosotros. Por eso Jesús dice, lo que no es posible para los hombres, es posible para Dios. Y estaba hablando de la salvación, de las almas. Dios lo hace posible por el poder del Evangelio del que estamos hablando. Entonces sigo leyendo ahí en Santiago. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. Un punto. Un punto de la ley. No dos, no tres, no cuatro, no cinco. Un punto. ¿Se acuerda de desobedientes a los padres? Yo siempre voy a ese porque me parece que nos es común a todos. Es algo que nadie puede negar. Si alguien dice que toda la vida obedeció a sus padres, es un mentiroso. Nadie puede negar que no ha desobedecido a sus padres en algún momento. O que no se ha enojado contra sus padres en su corazón. O que no ha hecho algo escondida de sus padres. ¿No? Creo que ninguno de nosotros podemos negar algo así. Pero bueno, aún así, si lo negáramos y dijéramos, tenemos todo el resto de la lista para saber que si ofendemos en un punto, dice, se hace culpable de todo. Culpable de todo. Usted leyó la lista, ¿verdad? En la Escritura hay por lo menos 3 listas de pecados. En Corintios 6 creo que también la vimos, y otra lista más en Apocalipsis 21. Piensen en esas prácticas pecaminosas. Gálatas 5, cuando dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, pero el fruto del Espíritu es, recuerda, amor, gozo, paz, paciencia. Hay un contraste, hay una práctica pecaminosa y hay un contraste. Pero dice que se ofende en un punto,
se hace culpable de todo. Cualquier lista de pecados que usted vea, usted tiene que saber, tenemos que saber, que somos culpables de todo. Y uno dice, pero yo no hice todo. Sí, pero el problema no pasa por ahí, mis hermanos. El problema no pasa específicamente por lo que nosotros hicimos, sino que el problema es contra quién lo hicimos nosotros. Nosotros creemos que esto es algo nuevo, lo que estábamos leyendo en Romanos 1. Fíjese cómo termina diciendo Santiago en el 11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora, usted puede también decir, el que dijo, no levantará falso testimonio, también dijo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Verdad? Tómelo como quiera. Puede ir poniendo distintas cosas. El que dijo que tenés que amar al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es el mismo que dijo que no hay que mentir. Bien. Es el mismo que dijo que hay que mostrar el amor por medio de guardar sus mandamientos. Bien. Ahora, rompimos uno, nos hacemos culpables de todo. Dice, el mismo que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. De toda la ley. Ya transgrediste la ley. ¿Y cuál es el problema? Que estas cosas son un reflejo de un único carácter, el carácter santo, santo, santo de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros rompemos un punto de la ley, el problema es que estamos atacando la misma santidad de Dios. Enseguida lo vamos a ver. Pero esto que plantea Romanos capítulo 1 no es algo nuevo, mis hermanos. Es algo que cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, le da su ley, y cuando les dice las cosas, se lo dice de esta manera. Mira, acompáñenme por un momento a Levítico 18. Levítico 18. Vamos a leer unos versículos ahí, para comprender que no es que esto nació ahora, que esto es así, esto ha sido siempre así. El hombre ha sido siempre así. Levítico 18, vamos a empezar en el 22 y vamos a ir hasta el 19.2. Pero dice así, Levítico 18, 22. Fíjese, no te echarás con varón como con mujer, esa abominación. Fíjese que lo saca de Egipto, lo lleva al desierto, y les tiene que estar diciendo a los hombres que no se pueden echar con otro hombre. Entiéndame bien, está hablando de tener relaciones sexuales. No te puedes echar con otro hombre, como con mujer. No, eso es una abominación. Es algo que da asco, que no puede pasar. Eso es lo que está diciendo, algo que da náusea. Eso es una abominación. Y sigue diciendo, fíjese, dice, esto que, discúlpeme, pero nos puede parecer horrible lo que voy a leer ahora. Pero esto es la verdad, mis hermanos. Y hay personas que practican estas cosas, aún en el día de hoy. Fíjense que dice a continuación, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Pero mire lo que agrega, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, o sea, en ninguna de estas cosas se van a manchar, a ensuciar. Dice, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. ¿Usted se acuerda cuando Dios le promete a Abraham que le dice, mira, parate acá, Abraham, ¿ves toda esta tierra? Yo te la voy a dar a vos. Te la voy a dar a vos, pero te la voy a dar a tu descendencia. ¿Por qué? Porque todavía no llegó al colmo la maldad del amorreo. Todavía no llegó al colmo la maldad del amorreo. Faltan unos 400 años. Entonces, tu descendencia va a ser esclava en Egipto y después van a salir con la riqueza de los egipcios y van a poseer esta tierra. Porque en ese tiempo va a haber llegado al colmo la maldad del amorreo y yo los voy a quitar. La tierra los va a vomitar, se los va a sacar de encima, porque es una abominación lo que hace. Y así lo dice el pasaje, fíjese. Dice, en ninguna de estas cosas, 24, os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones,
ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entonces, fíjese, después lo vamos a ver en el capítulo 7 de Romanos, pero la ley no se introdujo para que empiece a haber pecado, no, sino que la ley se introdujo para que abundase el pecado. O sea, cuando Dios declara estas cosas, muestra la corrupción del hombre, muestra que el hombre ya está en esta condición, y le muestra lo que está mal, le está enseñando lo que está mal, lo que es una perversión delante de Dios, lo que es una abominación delante de Dios. No es que les está diciendo, mire, ustedes son todos buenos, no hagan nada de esto, ¿no? Son prácticas que tenían, y no solamente ellos, sino las naciones que estaban alrededor, las naciones que fueron antes que Dios llamara a Abraham. Ya tenían estas prácticas espantosas delante de Dios. Y dice, ustedes no hagan estas cosas, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y yo les recuerdo, mis hermanos, que la tierra vomitó a la que conocemos como la nación de Israel. La vomitó. Primero Asiria se llevó al norte y después vino Nabucodonosor con Babilonia y se llevó a las tribus del sur. Y la tierra quedó vacía, la tierra vomitó a sus moradores porque se corrompieron de la misma manera. Después volvieron de la cautividad. Solamente 2 tribus volvieron a Judá, ¿verdad? Pero la tierra vomitó a los moradores. O sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, mis hermanos. Lo que Dios dijo fue lo que ocurrió. Y sigue diciendo, porque esto es la naturaleza del hombre, esto es lo que somos nosotros sin Dios. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo, o sea, van a morir. Recuerden que esto es bajo una teocracia, donde el juez justo ve los corazones de las personas y él es el que tiene las vidas en sus manos. Él da la vida y él la quita. Entonces, él estaba hablando acá en una teocracia. Dios legislando sobre su pueblo, directamente. Como legislador, como juez, como rey. En este contexto lo está diciendo. Si esto hiciera Dios hoy, Dios nos libre, hermano, no queda ninguno. Ninguno de nosotros queda. Dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Pero mire el 19. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Si ustedes son mi pueblo, son mis hijos, ustedes van a ser santos, porque yo soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios, y así sigue. Pero el punto es que Dios es santo. Y dice, ustedes son mis hijos, son mi pueblo, ustedes tienen que ser santos. Como también dice Pedro en su primera epístola, el versículo 16, sed santos porque yo soy santo, citando lo que dice Levítico. Dios ha sido, es y será santo. Ahora, esto nos confirma a nosotros la universalidad del pecado. Cuando Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esta palabra destituido significa que nosotros nos quedamos cortos, que no tenemos la capacidad de darle la gloria a Dios. Por eso estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos pecamos y somos pecadores. Entonces no le podemos dar la gloria a Dios porque nos fuimos tras nuestro propio camino. Entonces, sigue diciendo, nadie está exento de esta realidad. Nadie está exento. Mira lo que dice el capítulo 3 de Romanos, versículo 9. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Recuerden que el argumento va en aumento. Pero esto nos va a mostrar de qué se trató lo anterior. Dice así, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Esa es la condición del hombre sin Dios. Todos estamos igual ante Dios. Por eso en el versículo 11 de nuestro texto dice, porque no hay acepción de persona para con Dios. Él los ve a todos de la misma manera, muertos en sus delitos y pecados, condenados, sin Dios y sin esperanza en este mundo, alejados de Dios, extranjeros, no tienen nada que ver con la patria celestial.
Pero para eso Dios envió a su Hijo, para que por medio de su sacrificio nos acercara a Dios, porque su sacrificio quitó el pecado de en medio para reconciliarnos con Dios. El poder del Evangelio para la salvación a todo aquel que cree. Por eso, mis hermanos, nadie, ninguna persona, de ningún país, de ningún linaje, de ningún color de piel, de ninguna posición social, de nada de eso, está en mejor posición ante Dios. Nadie. No importa la familia que usted creció, no importa lo que aprendió, no importa. Desde que nace, estábamos todos en la misma condición. Y el único que puede cambiar esa condición es nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo que regenera nuestro corazón. Y nos hace una nueva criatura participante de la naturaleza divina, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso nadie está en mejor posición ante Dios. Nadie, permítame decir esto en comillas, nadie, entre comillas, nadie se ganó nada ante Dios. Nadie se lo ganó, nadie se lo merece. Ninguno de nosotros merece a Dios. Nadie. O sea, nadie era más elegible por Dios. Por favor, hermano. Miren, ya después voy a hablar del orgullo en el capítulo 11. Dice, no te ensoberbezcas si no temes, ¿verdad? Porque uno dice, yo soy un elegido de Dios, porque seguramente Dios me miró a mí y dijo, ay, qué pieza que tengo ahí para traer a mi casa. No, mis hermanos, ninguno de nosotros era más elegible ante Dios. ¿Cuál era nuestra condición? Perversos, abominables, totalmente condenados delante de Dios. Todos, no importa su apellido, no importa quiénes eran sus bisabuelos, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuán pobre sea, todos en la misma condición delante de Dios. Nadie era más elegible, ninguno de nosotros era más perdonable. No, porque tiene estos pecados que son mejores que los otros. No, mis hermanos. No. ¿Se acuerdan cuando en Lucas 7 un fariseo llamado Simón le invita a Jesús a comer a su casa? Y entra y una mujer viene y empieza a llorar en sus pies. Y empieza a enjugar sus pies con sus cabellos y con sus lágrimas, y lo empieza a lavar, y lo empieza a adorar. Y él dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Claro, era una prostituta. Entonces dice, él se creía mejor si supiera qué clase de mujer lo está tocando. Entonces Jesús, que conoce los corazones, le dice, te voy a decir una cosa, Simón. Le dice, si a uno le perdonan mucho y a otro le perdonan poco, ¿quién va a amar más? Entonces Simón dice, bueno, al que más le perdonaron. Bueno, has dicho bien. Desde que entré, esta no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas. Porque se le perdonó mucho, pero el que se le perdona poco, poco ama. Pero uno dice, entonces hay algunos que pecan mucho y otros que pecan poco. No. Hay unos que pecan mucho y lo saben y van a Cristo, y hay otros que se creen que son mejores y que creen que tienen una mejor condición y que son más aceptables delante de Dios, que creen que pecan poco y que Dios no tiene mucho para perdonarles. Entonces tampoco le deben mucho a Dios y tampoco van a adorar a Dios. Los religiosos, mis hermanos. Son aquellos que son los que Cristo llama como justos que no tienen necesidad de arrepentimiento, pues son justos a sus propios ojos, se creen mejor que los demás. No he venido a llamar a sanos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y él dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aquel que tiene la convicción de pecado, de la convicción de que sabe quién es, sabe cómo es, sabe que no merece nada más que la condenación eterna, solamente viene delante de Dios, clamando por misericordia. Señor, si quieres, porque no tengo duda de que puedes, solamente si quieres, puedes limpiarme, puedes salvarme, le dijo el leproso. ¿Recuerdan en Mateo 8? Si quieres. Y el Señor lo miró y dijo, quiero ser limpio. Porque quiero, según su beneplácito. Él quiso. Entonces fue limpio y lo salvó. Mis hermanos, ninguno ganó ninguna posición delante de Dios.
Ninguno era más elegible, más bonito, más bueno, más santo. Ninguno era más elegible, ninguno era más fácil de perdonar. El costo de nuestro perdón se vio en la cruz del Calvario con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos del Señor Jesucristo, hablamos del tesoro de la creación. Hablamos del valor infinito de nuestro Señor. Nada se compara a Él. Y por ese valor infinito de nuestro Señor, pudo cargar con nuestra ofensa infinita ante un Dios infinito, y con esa vida que solamente a Él le pertenece, porque es el único que tiene vida en sí mismo. Nosotros la tenemos prestada, a nosotros nos la dio Él porque quiso, nos engendró Él porque quiso, nos dio vida y luego nos salvó porque quiso, y la gloria sea para Él siempre. Entonces Cristo hizo posible, por eso el poder de Dios está en el Evangelio. Mis hermanos, la santidad de Dios es trascendental. Cuando Isaías dice que cantaban y decían que Él es santo, 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 la palabra que se usa para santo no es la misma que se usa para nosotros. Describe a alguien que trasciende a su creación, que no se puede comparar con nada de su creación. Él es diferente a todos nosotros. Él es santo, 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 está más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que nosotros podemos entender. Está más allá. Santo, santo, santo. Nadie es como Él. Por eso, mis hermanos, toda ofensa, de la índole que sea, es un ataque a la persona de Dios, a su absoluta santidad. Por eso cuando ofende en un punto, se hace culpable de todo. Porque la ofensa va directo a la persona de nuestro Señor. Y Él es uno, y es completamente santo. Esa es la magnitud del pecado en nosotros. Como dije en el mensaje anterior, el pecado no se mide por nuestra falsa moral corrupta que se nos da por juzgar quién pecó más, quién pecó menos o qué pecado es más grave. El pecado se mide por la santidad de nuestro Dios. Santo, santo, santo. Y todo pecado es una ofensa infinita contra la santidad infinita de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, insisto, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. El Evangelio es una herida mortal al orgullo humano. Cuando el Evangelio es predicado, lo primero que ataca es nuestro orgullo. Lo primero que ataca es nuestra autosuficiencia. Va directo a la raíz del mal, que es la negación de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el Evangelio va directo ahí, al orgullo, a la autosuficiencia, a esa negación de Dios. Va directo a talar nuestra propia justicia. Porque el hacha está puesta, mis hermanos. Y Dios nos da el Evangelio para traernos a Él, para mostrarnos nuestra realidad. Y para que al ver nuestra realidad, lo único que quede en el horizonte sea la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la cruz del Calvario, llamándonos a nosotros a venir a Él para que nos lleve al Padre, perdonándonos nuestros pecados por su sacrificio suficiente y por su resurrección gloriosa, vistiéndonos con su justicia. No hay otra forma. El Evangelio desbarata todos los cimientos de nuestra soberbia y nos muestra el lodo cenagoso, el pozo de la desesperación en el que nosotros estamos hundidos y del cual no podemos salir. Aunque pensamos que la estamos pasando bien y que es nuestra vida, nos estamos hundiendo cada vez más en nuestro propio pecado. El Evangelio nos mata literalmente, nos mata, quita así toda autoconfianza, nos muestra nuestra absoluta debilidad y que no podemos hacer nada. Y cuando nos muestra todo eso, lo hace para darnos vida en Jesús. Cuando Dios le muestra eso a alguien, es porque lo está llevando a Jesús. Ese día en que Dios nos salvó, tal vez haya sido el día, en mi caso, el día más duro de mi vida, pero a la vez el más gozoso.
Es más duro porque fue la primera vez que vi mi vida, mi pecado, como Dios lo ve. ¿Por qué me lo mostró? Pero si querés salvarme, sálvame. Y Él en su gracia quiso. Y por eso me lo mostró. Porque cuando me lo mostró, me mostró que en Cristo era posible. Y me salvó. Eso es lo que pasó en mi vida. Es como cuando el endemoniado Gadareno, que estaba desnudo, enloquecido, se lo encuentra sentado, vestido en su cabal juicio y al lado de Jesús. ¿Se acuerdan que decía, ¿qué quieres conmigo, Jesús? Vete, vete de acá, vete. Aléjate de acá. ¿Para qué viniste para juzgarnos antes de tiempo? Aléjate de mí. Sin embargo, cuando Dios lo salva, lo ve vestido en su cabal juicio, al lado de Jesús y siguiendo a Jesús. Y no solamente siguiéndolo, sino que obedeciéndolo a Jesús. Aun cuando Jesús le pidió algo que iba en contra de lo que él quería. No, me quiero ir contigo, Jesús. No, 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 no. Anda a tu casa, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y entonces salió y comenzó a predicar en Decápolis. ¿Se da cuenta? Cambió completamente el poder del Evangelio, cambió completamente esa vida. Lo mató para darle vida. Por esto sigue mostrando la realidad de todos, para que en lugar de que nosotros juzguemos a otros, nos examinemos a nosotros mismos. Miren, hermano, es muy fácil juzgar al otro. Alguien diría, es muy fácil hacer negocio con la plata ajena, con el dinero ajeno. Nosotros tenemos ese orgullo de pensar que tenemos la capacidad de decir cómo es el otro, con qué intención lo hace, de condenarlo. Santiago dice, ¿por qué te pones en el lugar de Dios? ¿Por qué te pones en el lugar de Dios? El trono le corresponde solamente a Dios, no te subas al trono. No juzgues a nadie, no juzgues a tus hermanos, no juzgues. Fíjese en el capítulo 2, cuando empieza, dice, por lo cual eres inexcusable. O sea, cuando Dios habla del hombre, dice, mirá, eres inexcusable. ¿Sabe cuál es la palabra para inexcusable? Es anapologetos. Ustedes seguramente conocen la palabra apologética. Cuando hablan de la defensa, de enseñarnos a defender, bueno, esta tiene el prefijo anapologetos. O sea, que es indefendible, no tiene defensa. No se lo puede defender. Por lo cual eres inexcusable, no hay ninguna excusa válida, no hay ninguna razón válida para excusarse ante Dios, porque esa es tu realidad. Esa es la forma en que Dios nos está describiendo. No hay forma de que te excuses delante de Dios. No hay ninguna razón válida para que nos creamos mejor que otros. No hay ninguna razón válida para disculparse. Mire, esto es algo extra. Hay una diferencia muy grande entre pedir disculpas y pedir perdón. Cuando uno pide disculpas, está diciendo que tuvo una buena razón para hacer lo que hizo. Por ejemplo, dice, usted llegó tarde a un encuentro. ¿No? Hoy decía Pastor Félix, ay, que llega temprano. Bueno, usted llegó tarde a un encuentro, ¿verdad? Y cuando llega tarde, le dice, no sabés lo que me pasó. Se me rompió el auto. Se rompió el micro. No sé, me caí en el camino y me lastimé, lo que fuera. Pero lo que está haciendo es disculparse. Está sacando la culpa y diciendo que tuvo una buena razón para eso. Eso no es pedir perdón, mis hermanos. Pedir perdón es reconocer que uno hizo las cosas mal. Y sin esperar nada a cambio. Dice, perdóname, lo que hice estuvo mal. Te ruego que me perdones. Y aunque el otro lo perdone o no, ya no depende del otro, sino que uno está tan convencido de su falta
que entonces va y sin poner ninguna excusa, porque viene uno y dice, bueno, mirá, perdoname, pero la verdad es que hice esto porque vos me hiciste esto y esto y esto. Ah, pensé que me estabas pidiendo perdón, no que venías a acusarme. Dice, sí, pero vos también me tenés que pedir perdón. Bueno, si es así y el Señor me convence de mi falta y de mi pecado, entonces seguramente pediré perdón. Pero el que viene a pedir perdón no viene a exigir que le pidan perdón, viene a pedir perdón porque reconoce su falta, reconoce que estuvo mal y arrepentido por esa falta dice, perdoname. No hay disculpa, no está poniendo una excusa, no está dando un buen motivo, no. Dice, lo que hice estuvo mal. Bueno, el hombre no puede disculparse delante de Dios. Y dice el texto, por lo cual eres inexcusable. ¡Oh, hombre! Mire que no apunta a nadie en particular, habla al hombre. Y acá entra hombre, mujer, habla al hombre. Dice, oh, hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, no importa quién sea, quien quiera que sea tú que juzgas, no importa quién quiera hacerlo, quién quiera juzgar al otro, no importa. Por ejemplo, en Romanos 14:4, ya llegaremos ahí con la ayuda del Señor, pero en el 14:4 dice así, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Acá está hablando de juzgar al hermano. Pero dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Después dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice, pero ¿quién te dio autoridad para juzgar al otro si no es tu criado, es criado del otro? A lo sumo será tu consiervo, ¿por qué lo juzgás? Hay alguien que lo va a juzgar, y no sos vos. Dice, para su propio Señor está en pie o cae, es un tema de él y su Señor. Y Jesús habla de juzgar en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, y lo dice de esta manera, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Entonces, usted lo mide y cree que sabe lo que pasó, de la misma forma lo van a medir a usted. Así que, deténgase de juzgar. Hay una razón, y ahora lo vamos a ver, pero deténgase de juzgar. Sigue diciendo, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea, el hermano tiene una pelucita acá en el ojo, chiquitita, una pestaña que se le metió para adentro, chiquitita, acá. Y uno tiene así los ojos, así, o una viga más grande todavía, ¿no? Tiene un terrible tronco de árbol en los ojos. ¿Cómo hace para sacarle esa pelucita, esa pestaña, esa cosita chiquitita del ojo al otro? No, no es así. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y tenga cuidado, porque en el momento que usted venga y diga, yo te puedo juzgar porque ya saqué la viga de mi ojo, bueno, tiene la viga del orgullo atravesada entre los dos ojos. Tenga cuidado, porque estas palabras del Señor nos ponen en una posición en la cual solamente puede tirar la piedra el que esté libre de pecado. ¿Recuerda Juan 8? La mujer sorprendida en adulterio y todos venían a acusarla y Jesús simplemente dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y acusados por su conciencia, se fueron todos, desde el mayor hasta el menor, todos. Esto es lo que tiene que hacer este pasaje en nosotros. Que nuestra conciencia nos acuse y nos muestre que tenemos la misma condición y que si no fuera por Cristo estaríamos practicando las mismas cosas. Si no fuera por la gracia de Dios, si no fuera por el poder del Evangelio, estaríamos llevando las mismas prácticas. No somos mejor que nadie, no nos ganamos nada. Es solamente la gracia de Dios y solamente fuimos salvados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Y qué va a pasar? ¿Se acuerda que leímos el texto de Santiago 2? Mire, vamos a leer un versículo más ahí, Santiago 2. Nosotros vimos hasta el 11, dice el 12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Por qué? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio.
Dice, si usted no tiene misericordia para el otro, no espere misericordia para usted. Si usted ataca al otro sin misericordia, por la paja que tiene en el ojo, no espere que usted lo trate con misericordia. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Dice el mismo pasaje de Mateo 7, en el versículo 12. No le echemos las perlas a los cerdos, mis hermanos. No juzguemos. ¿Por qué? Miren lo que dice el texto, interesante. Por lo cual eres inexcusable, no tienes excusa, oh hombre. ¿Quién quiera que seas tú que juzgas? ¿Por qué? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Lo estás acusando de pecado? Vos también sos un pecador. Tú también lo eres. ¿Te crees mejor? ¿No es así? ¿Cómo se trata? Lo estás acusando, te describes a ti mismo. Lo estás acusando, te acusas a ti mismo. Cuando lo acusas al otro de su pecado, te pones en evidencia. Tienes que salir de ese papel, porque hay un solo juez justo de toda la tierra, que va a jugar con justicia a todos los hombres, acorde a sus obras, como dice en los versículos 5 al 11. Dice, ¿qué termina haciendo? Haces lo mismo que el otro, eres igual de culpable, así que deja de lado esa soberbia, ese orgullo, y no juzgues, porque el juicio del hombre no es verdadero. Mira el versículo 2, dice, más sabemos, ese más es un pero, hablando de un hombre que juzga, dice, pero, en contraste con ese juicio falso que hacemos los hombres de los demás, dice, más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio verdadero versus el falso. El mentiroso acusando al mentiroso versus la verdad de Dios acusándonos a nosotros. El juicio terrenal y temporal que nosotros hacemos sobre los demás versus el juicio final, el día en que Dios juzgue a los hombres conforme a su verdad eterna, conforme a su evangelio, como dice Pablo. Juzgará a los hombres conforme a mi evangelio. El día en que Dios dice, esta es la verdad, y ustedes la corrompieron. Ese juicio es acorde a la verdad de Dios. No es acorde a la verdad de los hombres, no es acorde a nuestro parecer, no es acorde a lo que nosotros imaginamos o lo que nos gustaría o la justicia que nosotros reclamamos falsamente. No, ese día el juicio será acorde a la verdad de Dios. La verdad de Dios será la medida con que se van a medir todas las cosas. Va a ser el canon y lo que no coincida con eso será cortado y quitado. Ese es el único y verdadero juicio al que todo hombre debe temer. Y es el juicio que anuncia el Evangelio. Dice, Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará con justicia a todos los hombres. ¿Y por quién lo va a juzgar? Por aquel que él resucitó de los muertos. Y él da prueba de que esto es así porque lo resucitó de los muertos. Él llevó el juicio por el pecado, fue a la tumba y el poder de Dios lo resucitó para mostrar que él murió bajo el juicio del pecado de su pueblo. Y ahora Dios lo ha puesto por juez de vivos y muertos. Y le ha dado todo el juicio al Hijo y él va a juzgar a todos los hombres conforme a sus obras. Por eso dice el versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hablamos de practicar el pecado antes, ¿verdad? Bueno, si tú vives así, y vives juzgando a los demás, y vives pensando que eres mejor que los demás, y vives como ¿recuerdan el fariseo y el publicano que entraron a orar? Y el fariseo dice, te doy gracias, Señor, que no soy como los otros hombres, ni aún como este publicano. Yo doy diezmo de todo lo que gano, ayuno, oro, mira todas las cosas que hago, Señor. ¡Qué joyita en tu corona soy yo! Pero dice el texto, Jesús dice que ese hombre oraba consigo mismo, no con Dios. Y entonces entraba el publicano golpeándose el pecho sin querer levantar la cabeza, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Este salió justificado y el otro no. Uno sabía quién era, el otro no. Uno se estaba basando en la verdad de Dios, el otro estaba basado en la mentira del hombre, en el autoengaño del pecado y del orgullo de nuestro corazón.
Por eso, si una persona vive así, piensa que escapará del juicio. Si practica el orgullo y ese pecado, esa soberbia, esa jactancia, eso mismo es lo que te va a condenar en el día del juicio. Cuidado con los hipócritas que se creen mejor que los demás y que no viven por la gracia ni dependen de la gracia, sino que ellos piensan que son la gracia para los demás. Tengan cuidado, porque la soberbia en el corazón es lo primero que Dios va a derribar en el día del juicio final. Y no solo eso muestra una actitud que es un menosprecio a la obra de Dios. Por eso dice el versículo 4, o menosprecia, lo hace firme, fíjese que le dice, ¿piensas que tú escaparás del juicio de Dios? Y ahora le dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad, hablando de Dios. La palabra es Crestotes y habla de la buena intención del corazón, de alguien benigno. Dios es bueno y todo lo que él hace es bueno y todo lo que hace lo hace con bondad. Y uno dice, ¿por qué Dios no juzga a todos ahora? Bueno, él tiene un propósito. Dice, fíjese, ¿qué se está menospreciando? Al querer juzgar al otro, al querer condenarlo, al querer decir hasta cuándo tengo que soportar a esta gente o lo que fuera, porque aún no conocen a Cristo. Dice, benignidad, la paciencia de Dios. Acá la paciencia es el griego anoke, que significa clemencia, un retraso del castigo. O sea, no es que Él no los va a castigar, sino que en su paciencia Él está retrasando el castigo para el día que Él determinó para el juicio. Pero el castigo por el pecado va a llegar en el día que Dios determinó. Y después habla de la longanimidad de Dios, y esa longanimidad es el griego macrozumia, que ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, que habla de un ánimo constante con las personas que son adversas. Y los hombres son enemigos de Dios, pero Dios no los mató. Le sigue dando el sol, le sigue dando la lluvia, le sigue dando el alimento, le sigue dando la vida. ¿Por qué? Mire, este aspecto del carácter de Dios se usa también en Segunda de Pedro capítulo 3. Dice así, piense en la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, por eso el mundo está en pie. Hermanos, el día que la iglesia sea llamada por Jesús a las bodas del Cordero, este mundo no tiene más razón de existir. Es la única razón por la que Dios todavía no ha consumido este mundo. Mira lo que dice 2 de Pedro 3. Dice, hablando de la venida del Señor, el versículo 9, 2 de Pedro 3, versículo 9 dice así, el Señor no retarda su promesa de su segunda venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, macrozumeo, o sea, ejerciendo la longanimidad, está siendo longánime. Dice, sino que es paciente para con nosotros. Nosotros, en el contexto, él está hablando a los amados de Dios. Los amados de Dios son los hermanos. Y Pedro se incluye en nosotros. Dice, él es paciente para con nosotros, para con su pueblo, para con sus escogidos, para con aquellos por los que Cristo murió. ¿Qué dice de eso? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos los de nosotros, los que son del Señor, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que me viene yo no lo echo fuera. Y de los que el Padre le dio al Hijo, el Hijo no va a perder a ninguno, mis hermanos, sino que los va a traer y les va a dar vida. Entonces, mire, lo que estamos viendo hoy, con Dios no trayendo el juicio sobre este mundo, por eso no debemos tomar su lugar, es porque en las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, Él todavía está salvando las almas por el poder del Evangelio. Voy a leer los versículos del medio, pero de acá iba a ir hasta el 15, pero piensen en lo que va a pasar en ese día final. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Estamos hablando del día de la venida del Señor. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha
e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, la macrotsumia, la longanimidad de nuestro Señor, dice, es para salvación. Es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas. La paciencia, la longanimidad del Señor es para salvación. Si el Señor no ha juzgado este mundo todavía, es porque hoy sigue en pie el poder del Evangelio para salvación a todo aquel que cree. No importa quién sea, quien quiera que sea tú que juzgas, no importa quién sea la persona, no importa de qué nación venga, no importa de qué linaje sea, no importa su apellido, su clase social. Lo que importa es que es un pecador y Cristo vino a salvar a los pecadores. Cristo vino a este mundo a llamar pecadores al arrepentimiento y los sigue llamando por medio del Evangelio. Y ahí se ve la riqueza de nuestro Señor, de su benignidad, de paciencia y longanimidad. Dice, ignorando que su benignidad, que la bondad de Dios, dice, te guía al arrepentimiento. El hecho de que Dios todavía sostenga la creación, sin razón, porque es una creación que le es contraria, que todavía la sostenga, nos muestra la riqueza de su ser y nos muestra, por medio de esa paciencia, esa longanimidad, esa clemencia, esa ira digerida al día del juicio, nos muestra que debemos arrepentirnos y que debemos andar como Él anduvo, que debemos dejar el pecado y prepararnos para el día en que veamos al Señor y purificarnos a sí mismo, a nosotros, así como Él es puro. La benignidad de Dios debe guiarnos a arrepentirnos del pecado y a confiar en Cristo. Hermanos, Jesús dijo que nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. La benignidad de Dios sigue llevando a los suyos a Cristo para que Él los salve y les dé vida eterna. Hoy es el día aceptable, hoy es el tiempo de salvación, mis hermanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quien quiera que sea, esté donde estés, practiques el pecado que practiques. Hoy Cristo te está llamando a dejar el pecado, a arrepentirte de tu pecado y a venir a Jesús, porque Él va a perdonar tus pecados y va a salvar tu alma por toda la eternidad. Y vas a andar con Él, y Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, hasta que Él venga para juicio y condenación sobre todos los hombres que lo desecharon en este mundo. Por eso, mis hermanos, no juzguemos, mejor, juzguémonos a nosotros mismos, examinemos nuestro corazón si nosotros estamos andando con Dios, si estamos agradando a Dios. No pensemos que sabemos lo que piensa el otro, no pensemos que sabemos lo que hay en el corazón del otro. No juzguemos. Mostremos misericordia como el Señor la muestra. Aprendamos de la riqueza, de su benignidad, de su paciencia y su longanimidad. Y roguemos en el nombre de Dios a los hombres que se reconcilien con Dios por los méritos de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta maravillosa obra que hace tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a depender siempre de Él, a andar como Cristo anduvo, a mirar a todos como tú los ves. Déjanos ver a cada persona como tú la ves y podamos, en compasión, en misericordia, rogarles en tu amor que se reconcilien contigo y decirles que el sacrificio de Cristo es suficiente. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Salva a los que no te conocen, Padre, y sosténnos para que seamos atalayas de tu Evangelio en este mundo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén.